Buenas tardes, soy Juana Morán, estudiante de licenciatura en enseñanza de la matemática. Para la asignatura de métodos numéricos, eh, esta- este proyecto es elaborado para presentar como laboratorio 3 en esta asignatura. Buenas tardes, licenciada Pérez Benítez. Aquí está la presentación de mi tarea. Como nosotros sabemos, todas las personas siempre durante nuestra vida estamos en proceso de formación y que esa formación se debe transformar en un aprendizaje de forma que ese aprendizaje, ¿verdad?, sea también un saber que se va adquiriendo para prepararnos a las diferentes situaciones que se dan en nuestra vida. Parte de esa preparación es muy importante lo que es la enseñanza de la matemática, ya que ella fomenta el desarrollo de habilidades, el desarrollo cognitivo, la capacidad de análisis, formando personas conscientes y capaces de solucionar los problemas que se presentan en nuestra vida cotidiana. Eh, Dentro de la formación matemática, en esta ocasión nosotros estamos aprendiendo sobre lo que son los métodos de interpolación. Uno de los métodos que mejor se utilizan en nuestra actualidad para poder controlar lo que son datos complejos y aleatorios. Hay ocasiones en las que hay una información demasiado grande, ¿verdad? Demasiados complejos, y este es un método que se utiliza como un proceso de aproximación de funciones o puntos, y donde dicha función es utilizada para solucionar un problema de aproximar una función por medio de funciones más simples, ¿verdad? Como podemos mencionar los polinomios. En este trabajo se va a abordar el tema de métodos alternativos de interpolación, como lo es el trazador cúbico. Este es un método que consiste en formar varios polinomios de interpolación de grado 3 que interpola cada par de puntos. En algunos casos se ha cometido el error de que por querer obtener los datos más cercanos con menores errores, se aumenta el grado de- del polinomio, pero luego durante estas demostraciones, pues se conoció lo que es el fenómeno de Runge, ya que un personaje muy importante llamado Carl David Tolmé Runge lo descubrió cuando él exploraba el comportamiento de los errores a través de la interpolación con polinomios para aproximar funciones determinadas. Este dicho fenómeno quedó demostrado en que cuando los polinomios tienen un grado muy alto, no son útiles para la interpolación, ¿verdad? Y eso se puede evitar y dando una mejor respuesta a lo que se busca es donde se utiliza el método de trazadores cúbicos, que también es conocido como spline. Estos son curvas o polinomios por partes. Al intentar reducir el error de interpolación, no se aumenta el grado del polinomio, porque como dijimos anteriormente, eso lo que sucede es que aleja más, ¿verdad?, la respuesta que queremos porque el error cada vez es más grande. Lo que aquí se hace es que se aumenta el número de partes en las que se divide ese polinomio para poder construir el spline. El método de trazadores cúbicos es utilizado para el ajuste de curvas y aproximar también formas complicadas, ya que su presentación es muy simple. En este trabajo se van a desarrollar dos problemas a través de este método. A lo largo de la historia, todas las personas, las civilizaciones ha ido evolucionando, ¿verdad? La matemática de la igual manera. Eh, Antes de que existan las computadoras, pues las personas tenían necesidad de representar determinadas curvas para situaciones que se daban en la vida diaria. Entonces, para ello, la gente utilizaba unos clavos para representar los puntos y entre ellos colocaban hilos o bandas de metal que lograban dibujar las curvas, representar las curvas que ellos deseaban. A estas bandas se les llamaban spline, así como podemos ver aquí en esta imagen, ¿verdad? Y de ahí es que toma su nombre el algoritmo de interpolación polineal a trozos. Este se adapta a las curvas de la misma manera que las bandas, ¿verdad? Entre estos clavos que podemos ver aquí. Por lo que esa función spline es un polinomio a trozos en este grado de caso 3, ¿verdad? Porque es un trazador cúbico. Ahí por los años 40, un matemático de origen rumano, Isaac Jacob Schoenberg, dio origen a lo que son la teoría de los splines.
porque él cita esta palabra en su escrito 1946, cuando se refería a la conexión y aproximación de polinomios a trozos. Y según la historia, ¿verdad? Estos splines se originan en la industria de la construcción naval y aeronáutica, aunque según sea el campo donde se utilice, también le conocen con otros nombres. Por ejemplo, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, esta técnica la utilizaban, pero la conocían como lofting por Robin Forrest. Esta industria construía plantillas de aviones usando bandas de madera, las que llamaban splines, y esas las apoyaban en el suelo a través de puntos fijos. También esta técnica fue heredada del diseño de los barcos, pero debido a la guerra, ¿verdad? El riesgo de perder toda esa información motivó a Forrest a obtener un modelo matemático, lo que dio origen a lo que se llamaba conic lofting. Ese consistía en usar secciones cónicas imitando la posición de la curva entre los puntos. Luego con el tiempo iba cambiando sus nombres y allá por la década de los años 60 fue que se le define como splines o splines. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos formas y trayectorias que siguen líneas curvas, por lo que se ha buscado estudiar y controlar todo tipo de superficies. Y entre esas mejores formas de hacerlo está la interpolación. ¿Por qué? Bueno, porque esta da lugar a funciones, como dijimos hace un momento, ¿verdad? Que son funciones que estas corresponden con los datos y ajuste a las curvas. Se utilizan los splines para aproximar formas complicadas y también porque su representación y facilidad a través de las computadoras es muy fácil y se hace popular, se ven muy bonitos, muy entendibles, ¿verdad? A través de la informática que en nuestros días se puede utilizar. Como podemos ver en esta gráfica, en esta imagen, este es un trazador cúbico. Vemos que se ha hecho, aquí se han dividido, ¿verdad? Los polinomios para poder obtener una mejor representación de algunos de los datos que ahí se dan. Vamos a pasar a lo que es la demostración, ¿verdad? De los resultados. Nuestro problema aquí en la tarea, tenemos lo que es una función. Si ahí nos dice que la función en A es igual a x sub 0, ¿verdad? Que a su vez este x sub 0 va a ser menor que x sub 1, este menor que x sub 2 y hasta el x sub n que no sabemos hasta cuál llegaría, ¿verdad? Dependiendo del enunciado que se dé. Y este x sub n va a ser equivalente a b. Entonces esta función va a tener, dice que si definimos así la función, va a tener un trazador cúbico único, pero que a la vez debe cumplir las condiciones de frontera. Y las que nos da nuestro problema son que la segunda derivada en A va a ser igual a 0 y que también la segunda derivada en B va a ser también igual a 0. En el ejercicio que nos presentan las condiciones de frontera significan que para el C, porque vamos a encontrar las variables, ¿verdad? Ya lo vamos a comprender mejor con el ejemplo, donde C sub n, que sería el último, ¿verdad? Número, va a ser igual a la segunda derivada eh, de x sub n entre 2, lo cual va a ser equivalente a 0. Además que la segunda derivada de x sub 0 también es 0, ¿verdad? Como lo dijimos hace un momentito, que esto va a ser igual a 2 por el valor de c sub 0 más 6 por d sub 0, que a su vez está multiplicado por el resultado que se obtiene entre la diferencia de restarle x sub 0 al valor de x. Entonces, por eso es que c sub 0 va a ser igual a 0. Y las fronteras de las ecuaciones decíamos para c sub 0 es 0 y para c sub n o el último podría ser c sub 3, c sub 4, no sabemos dependiendo de los datos, va a ser igual a 0. Y esto junto con las demás ecuaciones del sistema producen un sistema lineal. Igual a por x igual a b, donde a es la matriz n más 1 por n más 1. En este caso, la matriz que obtenemos para el trazador cúbico natural es la siguiente, ¿verdad? A la matriz se le llama A y podemos ver aquí los elementos donde vemos que en la parte superior y la parte inferior de la matriz tenemos puros ceros. Y como tenemos ceros en la parte superior e inferior, eso nos dice que es estrictamente diagonal dominante, ¿verdad? Y por lo tanto el sistema es lineal. Y los vectores que vamos a obtener como B y C, aquí decíamos, ¿verdad? Que tenemos la matriz
y el sistema lineal a x igual a b. Entonces, estos otros dos valores que faltan aquí, aparte de la matriz, son los que los vamos a obtener con esta fórmula. Para el valor de b, el primer valor va a ser 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vamos a multiplicar por un c que vale 0. Entonces, todo multiplicado por 0 nos da 0. Para el segundo elemento vamos a tener que 3 sobre h sub 1. Este h sub 1 ya vamos a ver cómo se obtiene. Es entre los datos que nos dan, se saca la diferencia para ver cuál es el intervalo que hay entre ellos. Multiplicado por a sub 0, a sub 2, perdón, menos a sub 1. Y esto a la vez le restamos la misma forma, pero con el número anterior, de 3 sobre h sub 0, que se multiplica por el dato resultante entre a sub 1 menos a sub 0. Y así seguimos según los datos que tengamos, ¿verdad? Hasta el hn menos 1, que sería el penúltimo, ¿verdad? Porque el último pues es 0. Y x, que sería el valor de la c. C sub 0, C sub 1, C seguimos, ¿verdad? No sabemos hasta dónde, hasta C sub n. Acordémonos que para el natural decíamos que C sub 0 y C sub n van a ser equivalentes a 0. Y todo esto nos dice que es un sistema lineal y que tiene solución única. Y esto a su vez nos lleva a confirmar que ese trazador cúbico es único. Vamos a realizar lo que es nuestro primer ejercicio. Nos piden construir el trazador cúbico natural para estos datos. Los valores de x pues son 0.1, 0.2 y 0.3. La función evaluada en estos valores nos da como resultado menos 0.29, 004996. La función evaluada en F0.2 nos da menos 0.56, 07, 97, 34. Y la función evaluada en 0.3 nos da este otro resultado. Entonces obtenemos lo que es esta tablita, recordando que la función en X es lo mismo que decir Y. Tenemos lo que son nuestros valores en X sub 0, que sería el primer valor de X. X sub 1 y X sub 2 tenemos estos valores. Y las Y están representadas por estos datos obtenidos en la función. Y sub 0, que sería el primer valor que tenemos aquí, Y sub 1 y Y sub 2. Entonces, para encontrar el valor de h, lo que nosotros hacemos es que a este 0.3 le restamos 0.2 y como resultado nos da 0.1. Luego a 0.2 le restamos 0.1, que también nos da como resultado 0.1. Entonces vemos que es el mismo valor, ¿verdad? Y ahí no tenemos ningún problema y definimos a nuestro h como 0.1. Luego podemos observar que los subíndices llegan hasta el 2, ¿verdad? 0, 1 y 2. Eso quiere decir que vamos a tener un n equivalente a 2. Luego proseguimos a encontrar lo que son las imágenes, las cuales nos van a quedar. El a sub 1 es igual a la función en x sub 1. Entonces dijimos que la función en x sub 0 es y sub 0. Entonces sería equivalente a estos datos. A sub 1 va a ser igual a y sub 0, que tenemos aquí, que es el primer valor. A sub 2 sería el valor de y sub 1. Y a sub 3, que sería el valor de y sub 2, ¿verdad? Que son los datos que tenemos en nuestra tablita. Por lo tanto, la representación de nuestro trazador cúbico sería S de X, que ese sería trazador, ¿verdad? Va a ser igual al polinomio en X cuando X pertenezca a este intervalo entre 0.1 y 0.2, sin incluir el 0.2. Y el polinomio 2 en X va a ser igual a todos los X que pertenezcan a este intervalo, incluyendo el 0.2 y el 0.3, los cuales van a quedar formados de la siguiente manera. Trazador cúbico de X va a ser igual. El primero igual a sub 1 más b sub 1 por x menos x sub 1 más c sub 1 por x menos x sub 1 al cuadrado más d sub 1 por x menos 1 al cubo. Todo esto, estos datos tienen que estar, este x tiene que estar entre el 0.1 incluido y 0.2 que no se incluye, ¿verdad? 0.2. Y el segundo polinomio de este trazador va a ser de la misma forma, pero con el subíndice 2. Entonces,
el valor de h, como dijimos, es 0.1, ¿verdad? Luego, por ser el trazador cúbico natural que nos piden, lo vamos a hacer a través del método de las pendientes. Para encontrar las pendientes, vamos a utilizar esta fórmula. M sub i igual a y sub i más 1 menos y sub i entre h sub i. Vamos a tomar para i igual a 1. M sub 1 va a ser igual a y sub i menos y sub 0 entre i sub 1. Y como el h dijimos que era el mismo, ¿verdad? El mismo va a ser para todas las pendientes. El y sub 1 es lo que nosotros teníamos allá en nuestra tablita, ¿ve? Que sería este. Menos 0.560797, que es el que tenemos aquí, ¿ve? Y a este le restamos el y sub 0, pero como allá es un número negativo y menos por menos, entonces se lo vamos a sumar. Por eso nos da aquí una suma dividido entre 0.1, que obtenemos este valor. La primera pendiente va a ser menos 2.7074738. Tenemos ya lo que es nuestra primera pendiente. Para la i igual 2, igual en la misma función sustituimos, siempre entre 0.1. Aquí igual, como los valores son negativos y tenemos menos de fórmula, nos da un signo positivo. Obtenemos lo que es nuestra segunda pendiente. Y como dijimos que n es igual a 2, entonces hasta ahí llegamos, ¿verdad? Pendiente solo 1 y 2. Luego construimos lo que es el sistema de la variable c a través de esta fórmula. H sub i por c sub i más 2 por h sub i más h sub i más 1 por c sub i más 1 más h sub i más 1 por c sub i más 2 igual a 3 por m sub i más 1 menos m sub i. Entonces, en esta fórmula nosotros vamos a sustituir, en el caso para i igual a 1, vamos a sustituir h sub 1 por c sub 1 y así, ¿verdad? Sustituyendo según los valores que tenemos. Como dijimos que el h en los tres casos va a ser el mismo. Entonces 0.1, luego venimos aquí, otra vez 0.1, aquí como es el mismo valor, aquí volvemos a sustituir por el mismo valor y aquí ponemos los valores de las pendientes que acabamos de encontrar. Como dijimos que m sub 2 era igual a menos 2.5322238, ¿ves? Que sería este. Y a este le restamos el m sub 1. Y como el m sub 1 vemos que es negativo, entonces aquí nosotros se lo vamos a sumar porque menos por menos da más. Y luego nos da un valor positivo. Al hacer esta suma menos esto, tenemos este valor multiplicado por 3. Y aquí hemos venido y hemos realizado las operaciones. 0.1 más 0.1 es 0.2, por 2 nos da 0.4, que se multiplica por c sub 2. Y sustituyendo nos queda este sistema, ¿verdad? 0.1 por C1 más 0.4 por C sub 2 más 0.1 por C sub 3 equivalente a 0.52575. Como dijimos hace un momento, que debemos tomar en cuenta que nuestro ejercicio está en lo que es la cota natural. Entonces ahí dijimos que C sub 1 y C sub 3, porque son tres valores los que tenemos, van a ser equivalentes a 0. Entonces, si aquí sustituimos C sub 1 por 0.1, vamos a tener que es 0. Y si aquí tenemos C sub 3 por 0.1, también nos da 0. Entonces, que al final nos queda que solo tenemos que encontrar este valor, ¿ves? 0. C sub 2, porque ya estos dos ya los tenemos. Entonces pasamos al otro lado y solucionamos lo que es este sistemita, ¿ve? Lineal para encontrar lo que es el sub 2. Aquí sustituyendo nos quedaba 0, entonces solo nos queda 0.4 por C sub 2 igual a esto. Este pasa a dividir para obtener C sub 2 y aquí tenemos ya el valor de C sub 2. Entonces la solución de este sistema nos queda que C sub 1 es 0, C sub 2 es esto que acabamos de encontrar y C sub 3 es 0. Ahora lo que continúa es que vamos a encontrar los valores de la variable b y para eso utilizamos esta formulita. B sub i más m sub i, que es la pendiente que ya encontramos, menos 1/3 de h sub i por 2 por c sub i más c sub i más 1. Ya haciéndolo con para i igual 1,
B sub 1 va a ser equivalente a la pendiente en 1 menos H sub 1 entre 3 por 2C sub 1 más C sub 2. Venimos y sustituimos los valores. M sub 1, aquí tenemos el valor. H sub 1 es 0.1 para todos los casos, lo dividimos entre 3. Y aquí tenemos que C sub 1 es 0, entonces 2 por 0 nos da 0, ¿verdad? Más C sub 2, que es el que acabamos de encontrar. Entonces este lo eliminamos y nos queda solo 0.1 entre 3, nos da 0.03333 y lo multiplicamos por este valor que nos quedó. Y luego se lo restamos. Aquí vemos que tenemos una resta, ¿verdad? Aquí nos da B sub 1 equivale entonces a menos 2.751286 y 3. Y luego sustituimos para lo que es 2. B sub 2, ¿verdad? La misma formulita. Hacemos el mismo proceso, 0.1 siempre igual, entre 3. Venimos y como C sub 3 dijimos que es 0, pues aquí se lo sumamos y no nos da otro valor, ¿verdad? Más que este, multiplicado este nos da esto, ¿verdad? Y esto ya sabíamos que es 0.0333, que ya lo habíamos obtenido aquí. Entonces B sub 2 ya encontramos, miren, B sub 1 y B sub 2. Y como dijimos que solo son 2, N solo serían 2, ¿verdad? Ahora pasamos a encontrar lo que son los valores de la variable D. Con esta fórmula que nos presentan, sustituimos, como ya tenemos quién es C sub 2, ahora lo que vamos a venir y vamos a sustituir para I igual a 1. Como es D sub 1 y aquí dice D sub 1 más 1, C sub 1 más 1, perdón, entonces venimos y ponemos C sub 2 menos C sub 1. Ya tenemos el valor de C sub 2, que es el que acabamos de encontrar. Le restamos el C sub 1, que es 0, pero como el 0 no da diferencia en el resultado, entonces ponemos solo C sub 2 y dividimos entre la multiplicación de 3 por H sub 1. Como H sub 1 era 0.1, multiplicado por 3 nos da 0.3 y eso nos da como resultado el primer valor para D, que es 4.38125. Ahora venimos y sustituimos en esta misma fórmula para el valor de 2. Como dice que es C sub 1 más 1, en este caso va a ser C sub 3 porque D es 2. Venimos y restamos, pero como C sub 3 es equivalente a 0, entonces solo nos va a quedar el valor de C sub 2. Ahora con valor negativo porque en la fórmula dice menos. Entonces lo ponemos y nos da negativo. Nos va a dar el mismo resultado aquí porque es entre lo mismo que lo vamos a dividir, pero nos da el mismo valor pero negativo. Aquí tenemos el valor de sub 2. Como solo 2 vamos a obtener, entonces con esos datos que hemos obtenido podemos ver que las variables para B sub 1 y sub 2 que las encontramos, ¿verdad? Con aquella formulita, D sub 1 y D sub 2 que acabamos de encontrar, A sub 1 y A sub 2 que son los que nos dieron al inicio del enunciado. Y con estos datos que hemos obtenido, el trazador cúbico que resulta es el trazador cúbico de X en el polinomio 1 de X, solo venimos y sustituimos aquella fórmula que también teníamos al principio, donde decía que es A sub 1 más B sub 1 más C sub 1 por X menos X sub 1 más D sub 1 por X menos C sub 2, perdón, por X menos X sub 1 elevado al cuadrado, que no aparece aquí porque como C sub 1 era 0, entonces lo que nos queda es todo multiplicado por 0 nos da 0 y por eso ese valor no aparece. Y tenemos luego D sub 1 por X menos 0.1 al cubo. Siempre el X va a estar entre 0.1, que es el primer intervalo que teníamos, y 0.2 sin incluir el 0.2. Entonces, como les decía aquí, como teníamos A sub 1, B sub 1 y C sub 1 que multiplicaba por este término elevado al cuadrado nos daba 0, ¿verdad? Entonces por eso no lo pusimos. Este es el A sub 1 más B sub 1, pero como es negativo el que nos dio, pues nos queda menos
por x menos x sub 1 más, y este era d, el valor de d sí lo ponemos porque aquí lo tenemos, ver, d sub 1. Luego el segundo polinomio para este trazador, que sería el a sub 1, a sub 2, perdón, que es el valor que nos daba también allá en la función, ¿se acuerdan? La función en x, cuando a sub 2 era equivalente a y sub 3, a y sub 2, perdón. Ahora tenemos aquí el a sub 2 es más b sub 2, pero como el valor es negativo, lo ponemos negativo, ¿verdad? Por x menos 0.2, luego le sumamos el valor de c sub 2, y como c sub 2, si nos lo encontramos hace un momento que nos daba 1.314375 multiplicado por x menos 0.2, esto elevado al cuadrado. ¿Y por qué 0.2? Porque era el segundo valor que teníamos en x. Luego el valor de d, que es negativo, ¿verdad? Dijimos que nos daba negativo porque se lo restábamos al 0, y luego multiplicado por x menos 0.2 al cubo. Y estos valores están el x entre 0.2 incluido el 0.2 y 0.3 también incluido. Esto sería lo que es la solución del ejercicio A, pero nos han pedido que realicemos también otro. El problema B nos pide construir siempre el trazador cúbico, pero para estos otros datos. Aquí tenemos 4. Seguimos el mismo proceso, pero x ahora nos dice que es menos 1, menos 0.5, 0 y 0.5. Y la función evaluada en estos x que tenemos aquí nos dan estos valores resultantes, que serían a la vez nuestros y. Para x sub 0 tenemos que es menos 1, y la función evaluada en menos 1 nos da nuestro y sub 0, que son estos valores que nos da el enunciado. Para x sub 1, menos 0.5, x sub 2, 0 y x sub 3, 0.5. Ahora, como dijimos en el ejercicio anterior, para encontrar el valor de h, a nuestro x sub 3 le restamos x sub 2. A 0.5 le quitamos 0, la diferencia es 0.5. Luego a 0, menos 0.5, y luego a 0.5 menos 1, vemos que es el mismo intervalo que tenemos aquí, que es 0.5. Es el mismo, entonces nuestro h siempre va a valer 0.5. Ahora bien, el subíndice cambia, ¿verdad? En el ejercicio anterior el subíndice era 2, entonces nuestro n equivalía a 2. Ahora vemos que el subíndice mayor que tenemos aquí es un 3. Entonces, vamos a trabajar para 3, ¿verdad? Nuestro n va a ser 3. Ya no vamos a obtener solo dos variables m, sino que dos pendientes, sino que 3. Vamos a tener 3b, 3d y así. Vamos a encontrar las imágenes de la siguiente manera. Como dijimos que nuestro a sub 1 va a ser equivalente a la función evaluada en x sub 0, y aquí dijimos que es igual a y sub 0, ¿ve? La función evaluada en x sub 0 es equivalente a y sub 0. Por lo tanto, nuestro a sub 1 va a ser el mismo valor que y sub 0. Nuestro a sub 2 es equivalente a la función evaluada en x sub 1, que nos daba el valor de y sub 1. A sub 3 va a ser igual a la función evaluada en x sub 2, que obtenemos el valor de y sub 2. Y nuestro a sub 4, que va a ser igual al valor de la función evaluada en x sub 3, que nos daba nuestro y sub 3. Entonces vamos a representar este trazador por medio de 3 polinomios. ¿Ve? Nuestro trazador cúbico de estos x, nos va a quedar que el primer polinomio en x va a estar formado por los x que pertenecen al intervalo que va de menos 1 a menos 0.5, pero sin incluir el menos 0.5. El segundo polinomio en estos x va a ser igual a los x que estén incluidos, que pertenezcan al intervalo entre menos 0.5 y 0, pero sin incluir el 0. Y nuestro tercer polinomio van a ser los x que pertenecen al intervalo entre 0 y 0.5, aquí sí incluidos los dos términos. Y el trazador va a quedar formado de esta manera, ¿ve? Nuestro trazador primero del polinomio 1 va a ser ese sub 1,
equivalente a sub 1 más b sub 1 por x menos x sub 1 más más c sub 1 de x menos x sub 1 elevado al cuadrado más d sub 1 por x menos x sub 1 al cubo. Y estos x van a estar comprendidos entre el menos 1 y el menos 0.5, pero sin incluir el último, ¿verdad? Como dijimos. Nuestro segundo trazador va a ser igual al polinomio 2, equivalente al a sub 2 más b sub 2 por x menos x sub 2 más c sub 2 por x menos x sub 2 al cuadrado más d sub 2 por x menos x sub 2 al cubo. Y este x entre el 0 y el 0.5, incluidos los dos términos. Entonces vamos a proseguir a realizar nuestro ejercicio. Y como primer paso, pues encontramos lo que es el valor de h, porque lo vamos a utilizar en las primeras fórmulas para encontrar las pendientes. Y como dijimos que ese h va a ser igual a 0.5. Y luego, por ser un trazador cúbico, vamos a hacerlo a través del método de las pendientes, igual que el ejercicio anterior. Y como nuestro n es 3, ahora vamos a encontrar 3 pendientes, 3b, 3c, 3d. Bueno, ya lo vamos a ver. Y siempre aquí tenemos nuestra fórmula, ¿ves? Para y sub 1, nuestra primera pendiente va a ser igual a y sub 1 menos y sub 0. Eso entre h sub 1. Y aquí sustituimos los valores que nos dan acá en nuestra tablita para encontrar este primer valor de m, el cual nos da 0.19205058. Tenemos aquí lo que es la pendiente para y igual 1. Vamos a encontrar lo que es para y igual 2. Solo sustituimos los valores. Y sub 2 menos y sub 1 entre h sub 2, que si dijimos que nuestro h siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el valor de la segunda pendiente. Luego para i sub 3, porque como nuestro n es 3, vamos a tener 3 pendientes. Y aquí obtenemos el valor, ¿verdad? De la misma forma, con la misma formulita. Ahora vamos a construir el sistema para la variable c. Teníamos que nuestra fórmula a utilizar es esta, ¿ves? Lo que vamos a hacer ahora es sustituir, ya teníamos las pendientes, por eso primero se encuentran las pendientes, porque la usamos para encontrar los valores de c. Vamos a sustituir en esta fórmula primero para i igual 1. Venimos y ponemos que es igual a h sub 1 por c sub 1 más 2 por h sub 1 más h sub 2 por c sub 2. Y esto sumado con h sub 2 por c sub 3, equivalente a 3 por m sub 2 menos m sub 1. Luego sustituimos los valores. Teníamos que h es igual a 0.5 en las dos, en los tres intervalos, ¿verdad? Entonces aquí solo lo sumamos, nos da 1 por 2 nos da 2, que se multiplica por c sub 2. Aquí el 0.5, el 0.5, y al restar estas dos pendientes nos da este valor, que lo multiplicamos por 3 para obtener este sistemita, este lineal, que sería nuestra primera ecuación a encontrar. Luego para i sub 2, sustituimos en la fórmula el 0.5, como h todos son iguales, venimos y obtenemos aquí el mismo valor, b1 por 2, 2, pero ahora por c sub 3, 0.5 por c sub 4, y aquí a la pendiente tercera le restamos la segunda y obtenemos que nos queda nuestra siguiente ecuación como 0.5 por c sub 2 más 2 por c sub 3 más 0.5 por c sub 4, equivalente a 0.3310, 3314. Pero como nuestro n es 3, tenemos que encontrar nuestro hasta i sub 2, ¿verdad? Porque aquí utilizamos m sub 3. Ya no podemos encontrar i sub 3 porque no tenemos una pendiente número 4, sino que solo tenemos hasta una tercera. Entonces ahora, tomando en cuenta que es el caso de cota natural, como dijimos al inicio, que la primera y la última en la C son equivalentes a 0.
Entonces ahora vamos a obtener este sistema donde C sub 1 es 0, C sub 2 dijimos que es con este que acabamos de encontrar y C sub 3, porque C sub 4 también va a ser equivalente a 0. Entonces tenemos dos sistemitas que vamos a desarrollar para poder encontrar los valores de C sub 2 y de C sub 3. Vamos a pasar este sistema a matriz ampliada y nos queda de la siguiente manera. Aquí tenemos, ¿ve? Para C sub 1 tenemos el valor de 1, aquí 0, 0, 0 igual a 0. Bueno, ahora vamos a centrarnos en estas dos ecuaciones que tenemos aquí y lo vamos a pasar a solucionar a través de el método de determinantes. Solucionando el sistema por medio de determinantes a través del método de Kramer. Primero vamos a encontrar el determinante del sistema y a este lo vamos a llamar D sub S. Tenemos que sustituir, tenemos aquí C sub 2 y C sub 3, así como nos ha quedado aquí, ¿ve? C sub 2 y C sub 3, porque son los dos valores que vamos a tener, equivalentes a estos valores que tenemos aquí. Entonces, vamos a realizar lo que es el paso para determinantes, que multiplicamos los extremos, 2 por 2, menos el resultado que nos dé de multiplicar 0.5 por 0.5. Y aquí tenemos que nuestro determinante del sistema es 3.75. Ahora vamos a encontrar el determinante para C sub 2 y lo vamos a llamar D de C sub 2. ¿Y este cómo lo vamos a encontrar? Pues vamos a sustituir en lo que es la columna de los C sub 2, vamos a sustituir los valores que tenemos acá, que hemos... Entonces vamos a ponerlo en lugar de los elementos de C sub 2 y nuevamente volvemos a multiplicar los extremos. Este valor por el 2 y eso le vamos a restar este otro valor por 0.5. Donde obtenemos el determinante de C sub 2 que nos da 0.36928647. Ahora vamos a encontrar el determinante para C sub 3 al que vamos a llamar D de C sub 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora en la columna de los C sub 3 vamos a colocar este valor y vamos a proseguir nuevamente a multiplicar 2 por este valor que tenemos acá y a eso le restamos la multiplicación de 0.5 por 0.26740152. Y obtenemos que 836552 y con esto ahora ya podemos obtener los valores de C sub 2 y C sub 3. Bueno, ¿cómo? Solo sustituyendo el determinante de C sub 2, que es el que acabamos de encontrar aquí, 0.3692, y este lo vamos a dividir entre el determinante del sistema, ¿verdad? Que encontramos primero. Y aquí lo tenemos. Nos da como C sub 2 0.098476392. De la misma manera, para encontrar C sub 3 vamos a hacer la división, el C sub 3 que acabamos de encontrar entre el determinante del sistema. Y aquí obtenemos lo que es C sub 2 y C sub 3. Ahora vamos a proseguir, ya tenemos el sistema, ¿verdad? Para la C, C sub 1, 0, C sub 2 es 0.098476392, C sub 3 es 0.140897472 y C sub 4 es equivalente a 0, ¿verdad? Como dijimos al inicio. Ahora tenemos la fórmula para encontrar los valores de la variable b. Vamos a sustituir nuevamente. Aquí tenemos el valor de la pendiente que ya la encontramos. El h dijimos que siempre va a valer 0.5. Entonces venimos a sustituir. C sub 1 aquí tenemos que es 0. Entonces esto se anula, ¿verdad? Nos queda 0. Y solo este valor vamos a multiplicar por lo que obtenemos entre 0.5 dividido entre 3. Y tenemos que B sub 1 es equivalente a este resultado, 0.175637848. De la misma manera, vamos a encontrar el valor de B sub 2 para I igual a 2. Sustituimos los valores, aquí tenemos la pendiente, aquí nos da el mismo resultado de dividir 0.5 entre 3. Luego,
Vamos a multiplicar 2 por C sub 2 que lo acabamos de encontrar, más el C sub 3 que también lo acabamos de encontrar. Y obtenemos que B sub 2 es equivalente a 0.224876.044. Y para I sub 3, porque dijimos que N es igual a 3, entonces tenemos que hacer para B sub 3. Sustituyendo también los valores, la pendiente que encontramos aquí siempre es 0.166666. El 2 por el valor de C sub 3 que hace poco lo encontramos, más 0 porque C sub 4 es equivalente a 0, entonces esto no nos genera diferencia y solo este valor lo vamos a multiplicar por 2, obteniendo este resultado y a su vez multiplicándolo por 0.16666. Y se lo restamos, ¿verdad? El valor de la pendiente, obteniendo como resultado para B sub 3 0.344562.976. Ahora vamos a proseguir a encontrar el valor de las variables D, que también tenemos aquí la formulita. Es un poquito más corta, ¿verdad? Más sencilla. Todos los H dijimos que es el mismo, multiplicado por 3 nos da 1.5. Entonces el C sub 2 que lo encontramos, menos el C sub 1 que es 0, no altera este resultado y lo dividimos entre 1.5 y obtenemos nuestro primer valor para D. D sub 1 sería equivalente a 0.065650928. Para I sub 2 tenemos que C sub 3 también lo encontramos, menos el C sub 2 que encontramos, todo dividido entre 1.5 y obtenemos que para nuestro D sub 2 va a ser igual a 0.028280072. Pero como son 3 nuestro n, vamos a encontrar también el valor de D sub 3. C sub 4 dijimos que era 0, entonces solo nos queda el valor de C sub 3 negativo entre el 1.5 y nuestro D sub 3 va a ser negativo. Entonces tenemos ya todas las variables que buscábamos. El A sub 1, A sub 2 y A sub 3, que son los que nos daban allá al inicio del ejercicio. Los C, que dijimos que el 1 es 0, el 4 también era 0, y aquí tenemos nuestro valor de las B, las D que acabamos de encontrar. Entonces ahora venimos y sustituimos en nuestro trazador. Para este ejercicio 2, nuestro trazador está formado por 3 polinomios en X. El 1, que sería equivalente al A sub 1, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Más B sub 1, que también está por aquí, multiplicado por X más X, por X más 1. Aquí es menos, ¿verdad? La fórmula es menos 1, pero como también tenemos que el primer valor es menos 1, entonces menos por menos nos da más. Luego seguía que pongamos el C sub 1 por el valor de X más 1 elevado al cuadrado, por como C sub 1 dijimos que era 0, todo un número multiplicado por 0 nos da 0, por eso no lo colocamos. Solo ponemos el valor de D sub 1 multiplicado por X más 1 al cubo. Y siempre recordando que estos X pertenecen al intervalo entre menos 1 y el menos 0.5, pero sin incluir el 0.5. El siguiente trazador para el polinomio 2 en X está formado por el A sub 2, que lo tenemos aquí, más el B sub 2, que también está por aquí, multiplicado por X más 0.5, que es el segundo elemento de nuestro ejercicio, más, aquí sí nos aparece el C sub 2, que es un valor que lo encontramos por X más 0.5 al cuadrado, más el valor de D sub 2, que está por aquí, ¿ves? 0.02828072, multiplicado por X más 0.5 al cubo, y estos X pertenecen al intervalo que va desde menos 0.5 a 0, pero sin incluir el 0. Y el último trazador del polinomio, que sería en nuestro sub 3, equivalente al A sub 3, que lo tenemos por aquí, más B sub 3, multiplicado por X menos 0, más el C sub 3 que encontramos por X menos 0 al cuadrado, menos nuestro D sub 3, que es negativo, ¿verdad? Lo tenemos por aquí, multiplicado por X menos 0 al cubo, y estos X pertenecen al intervalo que va de 0 hasta 0.5, incluidos los dos términos. Entonces, este sería lo que es el desarrollo de nuestra tarea.
Muchas gracias por su atención y sería el resultado de mi trabajo para ser presentado a la asignatura de métodos numéricos. Gracias, licenciada, y aquí está mi tarea.